Les doy la bienvenida, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan Tavares, soy ingeniero mecánico graduado en la Universidad de Oriente en Venezuela. Les doy la bienvenida a este taller de Excel desde cero. La idea es que aprendan, para aquellas personas que nunca han visto el programa o que de repente lo han escuchado. Espero que de verdad que estos 3 días le podamos sacar provecho, un 100%. El curso va a ser prácticamente más práctico. Igualmente van a haber momentos de teoría para que puedan entender cómo trabajar o las funciones, cuáles son los conceptos que se tienen dentro del Excel. Y bueno, nada, vamos entonces a darle inicio al programa. Mientras, recuerden siempre tener los micrófonos apagados. Por los grupos, ustedes van a recibir toda la información. Para aquellos que si quieran recibirla por completo, no se salgan, estén pendientes siempre del grupo, las tareas igualmente van a ser enviadas por ahí. Al final del curso se les va a enviar, o sea, de estos 3 días, va a haber una tarea tipo examen, digámoslo de esta manera. Entonces, bien, de los que están presentes, ¿alguno ha utilizado o conoce un poco de las herramientas de Excel? ¿Ha escuchado cuál es la idea del programa? ¿Nadie ha conocido el programa? ¿Nadie lo ha escuchado? No, no lo había escuchado. Por eso quiero aprender desde cero. Fíjense, Excel como tal es una hoja de cálculo. Supongo que en algún momento han llegado a escuchar los contadores que hacen estos trabajos donde utilizan hojas de columnas, ¿verdad? Para poder llevar la contabilidad de las empresas. Si se quiere, ese fue el inicio que exista este tipo de hojas de cálculo. Excel no ha sido no fue el primero, antes de él han existido otras hojas de cálculo. Pero bueno, a la larga siempre se termina quedando el que más herramientas, más funciones, el hecho de ser más práctico, de ser más amigable, por lo menos en el caso de Excel ha sido el que ha prevalecido en el tiempo, pues. Partiendo de lo que es la hoja de cálculo que te facilita realizar cálculos constantes, repetitivos, de hojas de cálculos muy amplias, muy grandes, y con este tipo de programas puedas trabajarlas de forma más rápida, más dinámica. El hecho de que se actualice un valor, simplemente cambiar ese valor y poder obtener tu resultado y visualizar de forma rápida lo que sería el análisis de esta información. Cuando yo hablo de una base de datos, no solamente puede ser numérica, porque puede ser información de ubicación, teléfonos, algún valor de costo, alguna condición, ¿sí? Y que ustedes quieran analizar dentro de este listado de datos. Fíjense que podemos entrar a Excel a través de dos formas. Fíjense que este es el botón, no es la última versión, que se trabaja por la última versión de Excel, la 360. Esta es la versión 2019. Entre versiones, para aquellas personas que tengan de repente una versión un poquito más vieja, hablo de 2010, 2013, 2016, 2019, la 360, la base va a ser siempre la misma. La forma de trabajar con el programa va a ser siempre la misma. La diferencia va a estar en que las versiones más nuevas tienen algunas herramientas o tienen funciones nuevas. De repente pueden tener accesos mucho más rápido a ciertas funciones. A la vez pueden obtener o tener un cambio de apariencia. Este es como, digamos, para que me entiendan un poco, es como las versiones de Windows. Cuando hablamos de la versión, el que haya conocido la versión de Windows 95, fíjense cómo él va variando su apariencia, 95, 98, 2000, luego Windows 7, Windows 8, Windows 10, ahorita Windows 11. Simplemente cambian un poco la apariencia, cambian un poco la posición de las funciones o de los botones. Pero la parte básica de los programas sigue siendo siempre la misma.
Me refiero en este sentido a lo que es un botón de guardar, de abrir, de crear un documento nuevo. De repente el icono no es una hojita blanca, de repente las versiones más nuevas puede ser un cuadrito blanco con una esquina negra. O sea, simplemente estos cambios pequeños de apariencia son los que van a hacer diferencias, pero van a haber funciones que son totalmente idénticas en todo lo que es el ambiente Windows. O sea, por ejemplo, si yo les hablo de copiar una función o copiar un valor, la función de copiar en el Word, que es con el seleccionar y botón derecho, y buscar la palabra copiar, va a ser la misma función en Excel. Copiar, cortar, pegar. En el caso que aquellas personas que tengan la versión 2019, el botón va a ser en este estilo. Como les dije, cada versión va a ser algo diferente. Si nosotros queremos entrar al programa directamente con este botón, dándole doble clic, o también podemos directamente entrar al listado de programas, donde en este caso que este es Windows 8, donde esté la lupa, ¿verdad? Escribimos la palabra Excel y él automáticamente va a ir cargando, me va a mostrar el botón de acceso. En algunos casos, por lo menos un Windows 7 o el Windows 10, les va a aparecer un listado y ustedes simplemente lo que hacen es ubicarlo dentro del listado, ¿sí? Todo va a depender, por supuesto, de la configuración o el Windows que tenga cada persona. Otros pueden ser que tengan el botón o el acceso directamente. Fíjense que aquí también lo tengo. Así que de la manera como puedan entrar al programa es válida. Vamos en este caso a entrar aquí al botón de acceso, ya que lo tengo aquí como un acceso directo. Fíjense que aquí está el programa arrancando. Esta es la pantalla inicial del programa, donde ustedes van a ver, como les mencioné, el botón de nuevo, por ejemplo en este caso, el botón de abrir. Como les dije, son funciones básicas, un documento nuevo, el hecho de abrir un documento existente. En la parte de arriba les aparece a ustedes lo que es una hoja en blanco, un libro en blanco, y modelos, formatos que te permitirían trabajar mucho más rápido. ¿En qué sentido? Que si yo quiero hacer una factura, Excel en este caso, me muestra o me da un acceso a un modelo de factura que yo puedo tomarlo o simplemente modificarlo a mi necesidad. Y así sucesivamente pueden haber muchas plantillas, varias plantillas, tipos de plantillas que por aquí las ubicamos, donde dicen más plantillas. Fíjense que yo le voy dando, me aparecen las cantidades de plantillas por aquí. Todo va a depender de lo que yo esté necesitando o buscando. Si en el caso de nosotros que vamos a empezar desde cero, es aquí con un libro en blanco. Un libro en blanco, o mejor dicho, la palabra libro para Excel es el documento. Yo darle un clic, él automáticamente me va a aparecer todo lo que es la hoja de Excel. Para explicarle entonces lo que es la pantalla de Excel, voy a tratar de acercarme un poco a la vista principal. Cuando yo me refiero al área de trabajo de Excel, es toda esta área donde ustedes ven letras en la parte superior, en la parte lateral van a ver lo que llamamos o lo que se llama fila, que es la parte horizontal, que están enumeradas, y la parte de columnas, la parte vertical, que está con letras. Esto es lo que es el área de trabajo de Excel. Aquí se la estoy acercando, fíjense que si yo la alejo, tiene una gran cantidad de filas y columnas, a pesar de que piensen de que qué pasa cuando llega a la Z. Les voy a mostrar por aquí un momento para que vean. Aquí empieza la combinación A, B, C y así sucesivamente. Como ya les dije, este es el área de trabajo. Tienen arriba de esta área de trabajo, perdón, lo que es la barra de fórmulas. En esta área ustedes pueden visualizar o van a visualizar todas las fórmulas que nosotros coloquemos o utilicemos dentro del programa. En esta área ustedes pueden ver lo que es el cuadro de nombre, o sea, la identificación de la celda. Cuando yo hablo de una celda, aquí me voy a acercar lo suficiente para que me entiendan. Ven, este recuadro tiene un nombre y cada uno de los recuadros tiene su nombre. ¿Cómo está identificado ese nombre? Por una letra
que representa la columna y una fila que representa un número. Ese nombre ustedes lo ven aquí. Fíjense que yo estoy parado en la columna C, en la fila 4. Esta es la celda C4. ¿Sí? Y así sucesivamente, cada vez que ustedes se paren en una celda, van a ubicar un nombre. Luego, más arriba, van a ver una barra de herramientas, que es la que tenemos aquí arriba, que dependiendo de la pestaña que esté activa, que son las que se ven aquí arriba, que dice inicio, archivo, descripción, fórmulas, datos, revisar, vista, complementos, ayuda, dependiendo, como les mencioné en un principio, va a depender de la versión del Excel que estén utilizando y los programas que estén instalados en su computadora, van a tener otras pestañas por aquí arriba. Pero en el caso de nosotros, para empezar, esta función o esta pestaña llamada inicio es la que agrupa, si se quiere, las funciones básicas del programa, donde ustedes pueden ver desde un principio lo que es pegar, cortar, copiar formato cuando quiero remedar, por así decirlo, o sea, imitar. Que una celda con un color, un tipo de letra, se parezca a otra. Luego al lado están lo que son las fuentes, lo que es el tipo de letra, el tamaño de la letra. Puedo colocarlo en negrita, puedo colocarlo en cursiva, puedo colocarlo subrayado. Le puedo colocar un tipo de color a la celda, ¿sí? Puedo colocarle un color a la letra también. Luego le vienen lo que son las funciones de alineado, cuando me refiero al sentido, cuando está alineado en el centro, a la derecha, a la izquierda. Aquí ya sí son funciones propias del programa, cuando hablo de ajustar texto y combinar celdas. Fíjense que en este caso, cuando hablo de combinar celdas, ahí le muestra cómo es la idea. El hecho de que Excel aparece en un cuadrito, pero si yo lo quiero colocar que toque dos celdas, con este botón yo puedo unirlas. Para acá adelante vamos a ir viendo poco a poco lo que son cada una de las funciones. Solamente para nombrárselas, este es para lo que es el tipo de escrito, el tipo de letra o el tipo de texto que yo vaya a colocar, lo que son los formatos ya condicionados, formatos establecidos, preestablecidos que tiene Excel, funciones que tienen para las celdas y funciones propias, las más utilizadas, las más básicas dentro del programa. Como les dije, en la parte superior tienen lo que son las pestañas, por ejemplo, en la de insertar. Aquí podemos ver lo que son las tablas dinámicas, lo que son los gráficos, el hecho de que cuando yo quiero insertar una imagen, un dibujo dentro del programa, cuando quiero insertar tipos de gráficos, tipos de formas de letra, de escritos, de ecuaciones o símbolos especiales, ¿sí? En el caso de la que dice disposición de página, esta es lo que corresponde a la configuración de la hoja, con la idea de que al momento de imprimirla, debemos de tener configurada la hoja, esté compaginada con la impresora, porque se puede dar el caso de que si yo tengo una factura, supongamos, y yo la voy a imprimir, puede ocurrir de que el formato se salga de la hoja, entonces se termina imprimiendo en dos hojas, o de repente la impresión sea muy pequeña o muy grande. Todo va a depender de la configuración que se tenga. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a imprimir, tener cuidado con la orientación, con los márgenes, con el tamaño de la hoja, la impresora propia, porque dependiendo de la impresora que nosotros utilicemos, ellas muestran formatos o condiciones que debemos de tener cuidado con ellas a la hora de imprimir. Otra parte de Excel importante es acá abajo donde dice hoja. Estas son las pestañas que fíjense que por defecto en esta versión aparece una sola pestaña. Para las versiones más viejas de Excel, traía de forma predeterminada, traían tres pestañas. En este caso, si yo quiero trabajar con otra pestaña más, simplemente en el símbolo que está al ladito, el símbolo de más, yo le doy y ella automáticamente me agrega una pestaña más, donde pueden trabajarse simultánea. Simultánea me refiero de que algún valor, alguna información que esté en la hoja 1, que así como se llama, yo la puedo utilizar en la hoja 2, sin yo necesidad de repetir información, simplemente haciéndole un llamado o enlazándolas. Ahora bien,
Minimizo aquí un momento. Abro por aquí. Y me voy a colocar en este primer documento. Doble clic. Fíjense que al darle doble clic, él va a abrir. Como les mencioné en un principio, para Excel en sí es una hoja de cálculo, donde nosotros podemos hacer operaciones matemáticas, desde las muy básicas, me refiero a suma, resta, multiplicación, división, hasta las muy complejas, donde son análisis estadístico, cálculos de ingeniería, por supuesto. En ese sentido, algunas funciones están incluidas dentro del programa. Es por eso que las versiones más nuevas de repente pueden tener funciones que las versiones viejas no tienen, pero es simplemente configurarlas, agregarlas en el sentido de que nosotros utilizando las herramientas que tengan esas versiones viejas o estas operaciones matemáticas básicas, poderlas ensamblar y poder realizar un cálculo, sea para el caso de un contador o de un ingeniero o un arquitecto, ¿sí? Eso es lo que es Excel en ese sentido, el poder enlazar o poder hacer operaciones matemáticas te faciliten el cálculo y que al momento de tener esa relación entre valores, el hecho de cambiar un valor te permite ver el resultado posteriormente a un cálculo y no estar repitiendo todo y cada uno de los cálculos que involucran obtener ese valor final. Pero para el caso de nosotros, vamos a trabajar con esta segunda pestaña que se llama operadores de matemáticas, para que me puedan entender un poquito. Cuando hablamos de los operadores matemáticos, hablamos de los signos de suma, resta, multiplicación en el caso de un asterisco, una división en el caso de una barra. Para Excel, el hecho de un número o un escrito te va a permitir realizar cálculos para el caso de los números o hacer análisis en función de que de acuerdo al escrito que ustedes coloquen, puedan tener un resultado, les permita o obtener una respuesta condicionada, un sí o un no, un verdadero o un falso, o con un cálculo poder obtener un número. Cuando yo tengo una de las celdas, vamos aquí a la primera nuevamente para que vean, lo voy a ampliar aquí lo más que pueda para que lo puedan ver. Cuando yo coloco un texto, vamos, y le doy enter, lo escribo y le doy enter, él automáticamente, por defecto, se ubica siempre a la derecha. Cuando yo coloco, perdón, hacia la izquierda, perdón, aquí el texto es hacia la izquierda. Cuando coloco un número, él por defecto se va a ubicar a la derecha. Cuando quiero cambiar las condiciones me refiero a su formato, el tipo de letra o el color, simplemente me ubico sobre cada una de las celdas que necesite, ¿ok? Supongamos en este caso la palabra texto, y yo aquí arriba cambio el tipo de letra. Vamos a suponer que la pongo de este estilo, ¿ok? Puedo cambiar cualquier otro tipo de letra y ellas van a ir, él se va a ir amoldando, ¿ok? Agarrando esa condición, ese formato. Para el caso de los números es idéntico, yo puedo cambiar el tipo de número, puedo cambiar el tamaño, ya sea colocando un número directamente o aumentándolo o disminuyéndolo. Y al igual que ocurre con un texto. Si yo quiero cambiarle el color de la letra, aquí lo tengo, y pueden, con este triangulito que se ve ahí, esa flechita, ustedes pueden escoger el color de los que están aquí o accesar directamente a una gama más amplia de colores. Vamos a suponer que yo le coloco rojo. Y cuando yo quiero colocarle a la celda por completo un color al lado, se ve como si fuese como si fuera un vasito, como un vaso. Ustedes lo que le dan un clic al triangulito que está ahí y simplemente lo que hacen es seleccionar el color que deseen. Fíjense cómo automáticamente el texto o la celda, en este caso, agarra tanto el color que nosotros hayamos colocado. Igualmente lo podemos colocar en negrita. Fíjense que yo puedo colocar aquí negrita, lo puedo inclinar, lo puedo subrayar. ¿Sí?
lo puedo justificar. Puedo cambiar el justificado. Cuando me refiero al justificado es la ubicación, si desea a la izquierda, al centro o a la derecha, al igual que ocurre con el texto. Yo puedo ubicarlo a la izquierda, al centro o a la derecha. Aquí, a la derecha. Vamos a ubicarlo así por defecto como viene en ello. Bien. Entonces, en este sentido, ya saben cómo nosotros podemos hacer un escrito. Podemos escribir cualquier información, supongamos, mm, eh, un escrito. Fíjense que en el caso de cuando yo coloqué la primera palabra texto que cabía dentro de la celda, en este caso la palabra o el escrito sobresale, o sea, está sobredimensionado en la celda donde yo estaba ubicado. Fíjense que cuando yo me paro en esa celda, me aparece el escrito que yo coloqué, más o sin embargo, cuando yo me paro en una celda que el escrito la esté abarcando, no aparece el escrito. Es por esto de que, o mejor dicho, les indica de que en esta celda es donde está el escrito realizado. El hecho de que lo sobrescriba es el hecho de que esta celda está vacía. Al estar vacía, él puede mostrarme la información que se sobredimensiona. Fíjense que en este caso, que en donde está escrito Los Olivos, no aparece ningún valor, pero si yo coloco aquí que eso está ubicado en Ecuador, supongamos, al yo escribirlo y darle Enter, desaparece el escrito porque ya la celda está ocupada. Pongamos que yo me vuelvo a ubicar sobre él, yo lo quito, o sea, lo borro. Al yo borrarlo me va a aparecer todo el escrito completo. Si es el caso, supongamos que nosotros queremos hacer de que en esa celda, en esta celda donde está escrito este detalle, tome todo el ancho del escrito, yo tengo dos condiciones. Una, fíjense que cuando me ubico aquí, cuando yo ubico el ratón cerca, o mejor dicho, entre las dos letras, en las columnas, fíjense cómo el cursor cambia de forma. Si yo creo que me puedo acercar un poco más, lo van a ver ahí. ¿Ven? Que él cambia de forma como dos flechas, indicadas una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Al yo dejar el clic presionado, yo puedo ensanchar o poner más angosto de acuerdo a lo que yo necesite esa celda. Si yo lo arrastro y lo coloco a todo el escrito, ¿ven? Ya tengo en este sentido el escrito contenido en una sola celda y no se sobredimensiona. Al igual que pasa con las columnas, pasa con las filas. Fíjense que aquí entre números, si yo me ubico, vamos a suponer aquí en esta, para que vean el detalle, en Supermercado Los Olivos, cuando yo lo quiero corregir, me voy aquí arriba a la barra de fórmulas, le doy un clic. En este caso, vamos a seguir que le voy a seguir agregando más información. Le doy un espacio y le coloco, está ubicado en Ecuador, vamos a suponer. Aquí, y le doy Enter. Fíjense cómo todo el escrito se sobredimensiona, ¿verdad? Pero si para mi caso yo quiero el ancho de esta celda sea de este que se ve ahí, yo tengo una función a la cual debo aplicar. ¿Cuál sería en ese caso? Esta que está aquí, donde están las funciones de alineación. Aquí dice hay una función que dice ajustar texto. Cuando yo le presiono un clic, él automáticamente ajusta todo el escrito al tamaño de la celda. Y si debe de colocar el espacio más alto, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto, que si la celda es muy bajita, fíjense, que no se ve todo el escrito, entonces yo lo que hago, lo ensancho, en este caso lo hago más alto, me ubico entre el 4 y el 5 en este caso, lo presiono, dejo presionar el clic y lo voy ensanchando poco a poco. Esa sería una forma, así como yo hice aquí con las columnas, ¿ves? Que lo voy ensanchando. Pero
Supongamos que el caso fuese así, que quedó así. Y yo sé que aquí hay más escrito. Tengo esta opción. Le doy doble clic. Aquí, de este lado. Hacia abajo. Para que lo haga más alto. En este caso. Más ancho no lo hace o no lo va a ajustar en función de lo largo porque está ajustado el texto. Si yo le quitara el ajustado y le doy doble clic entre columna y columna, en este caso entre la D y la E, le doy doble clic, él lo ajusta, ¿ven? Él ajusta el ancho de la celda al escrito que está. Pero cuando esté activo el ajustar texto, todo lo contrario, el texto se va a moldar al ancho del script, al ancho de la celda. Y por acá abajo le doy doble clic y él ya lo ubica. Ahora, los operadores. Los operadores se refieren, como les mencioné hace un rato, en lo que es el hecho de realizar una suma, una multiplicación, una división, una resta. Los símbolos, bueno, ya todos lo conocemos, a lo que se refiere, los más importantes a la hora de poder trabajar con Excel. En el caso de la suma, y un detalle importante a partir de aquí, cuando yo les expliqué hace un momento aquí, cuando yo colocaba un texto o un número, un valor numérico, la información que yo coloque, sea un escrito o sea un texto, es la forma como se empiezan a escribir. ¿En qué sentido? Fíjense que cuando yo coloqué estos textos, yo los hice de manera directa, simplemente escribí directo. Al igual un texto, tanto como un número. Para el caso, cuando empezamos a trabajar con los operadores, para Excel, el escrito, cuando se va a realizar una operación, sea matemática, de este tipo de operaciones, siempre se debe de empezar con el símbolo de igualdad o con el símbolo de suma, con cualquiera de los dos. Se van a topar con personas que están acostumbradas a trabajar con el símbolo de igualdad para empezar una función, a trabajar con operadores, o otros que utilizan el símbolo de más. Para el programa es indiferente el que se trabaje. En este caso, el símbolo de suma, el símbolo de esta operación aritmética, fíjense que me hace referencia aquí a que yo debo de sumar la celda F5, columna F, fila F5, ven que me estoy ubicando, me ubico aquí, columna fila, con la columna G y la fila 5. O sea, estos dos números debemos de sumarlos. En este caso sería, empiezo con el símbolo de igualdad, selecciono, fíjense que el ratón está libre, yo voy a la celda donde está ubicado el número, que en este caso es la que está aquí al ladito, le doy un clic, fíjense que aparecieran como si fueran unas hormiguitas caminando. Ya, permítame, yo voy a tratar de acercarme lo más que pueda aquí, símbolo de igualdad, selecciono aquí la celda, este hormigueo, por así decirlo, que camina alrededor de la celda, significa que está seleccionada. Aquí la tengo, la celda F5, más el símbolo o la condición o la operación aritmética que yo vaya a realizar, más la celda G5, que viene siendo esta en este caso. Y le doy Enter. Al yo darle Enter, fíjense que él automáticamente hace el cálculo matemático que es la suma. ¿Ok? Para el caso del signo menos, fíjense que aquí yo puedo, como les mencioné, yo puedo arrancar con el símbolo de suma, para el programa va a ser indiferente, y dice, a ver, vas a restar este valor, dice el F6, ¿ves? La columna F6, que es donde estoy ahora parado aquí, menos la columna G. Entonces sería este número menos este número, y le doy Enter. ¿Sí? En el caso de la multiplicación, el símbolo de igualdad o de suma es indiferente, viene siendo este valor multiplicado, que en este caso es el asterisco, por este valor. Le doy Enter.
Para el caso de la división, es la barra, el slash, que viene siendo este valor que está aquí, F9, fíjense, estoy todavía aquí con esta referencia de F9, entre el símbolo de división, aquí, entre el valor de 5, que en este caso, la celda es G9, ¿ve? Le doy Enter. El símbolo de porcentaje. Yo puedo colocar directamente el símbolo de más, indicar que es este número y colocarle el símbolo de porcentaje al lado. Normalmente el símbolo de porcentaje está ubicado en el número 5 del teclado. Le damos Enter. Esta operación aritmética, si se quiere, sobre todo ya cuando hacemos algún tipo de cálculo de algunas ecuaciones que tienen algún exponente, son los que cuando más se utilizan. Aquí se los pongo para que vean, porque ya es una función que siempre se tiene de forma directa también. Por ejemplo, empiezo con el símbolo de más, y es este valor, este símbolo, lo tienen que ubicar de acuerdo al teclado que ustedes tengan. Ahí sí va a ser diferente la posición donde él se muestra. No les puedo decir de que va a estar ubicado fijo, porque va a variar en función del teclado, de la computadora. Pero es este sombrerito, que aparece como un triángulo, pero invertido, sin la parte de abajo. Y selecciono la G11, que es la que está aquí, y lo acepto. Algunos dirán, ajá, pero ¿cuál es la idea de yo hacerlo así y no de repente, supongamos en el caso de aquí, vamos a suponer que yo quito este valor. Yo digo, pero yo pude haber hecho esto, sumar 8, ¿verdad? Que es este valor, más 12. Fíjense que las demás, o sea, de aquí en adelante, las funciones de resta en adelante, yo no le cambié o no lo hice de manera directa, sino que las dejé en función de las operaciones aritméticas y del valor de las celdas. Excel te va a facilitar esta opción de que si yo varío algún valor, algún dato dentro del, valga la redundancia, dentro de los datos propios, las ecuaciones, las funciones se van a ir actualizando de forma dinámica y de forma automática. Supongamos en este caso que no era 9, sino que era 20. ¿Ven? Era una resta aquí, 20 menos 6. Ahora queda 14. Fíjense cómo de manera automática, al yo colocar o variar el valor y darle Enter, él varía. Igualmente aquí, supongamos que no era 50, sino que era 10, él automáticamente cambia. En este caso, si el exponente no era 3, sino era 2, él automáticamente hace el cálculo. Y así sucesivamente. Por eso, el hecho de utilizar funciones. El hecho de utilizar dos variables con alguna función aritmética o alguna función predeterminada es simplemente una ventaja que tengo cuando la hago de forma independiente, o sea, cuando la hago de forma manual. Hasta aquí me han entendido lo que se refiere a trabajar con los operadores aritméticos. ¿Qué me dicen por aquí? A ver. Aquí Christopher me dice, el porcentaje es de F10. Aquí. No, o sea, de F10 aquí, ¿ve? Es esta celda que estaba aquí. La columna F, la fila 10. Lo que quería era que este valor, este valor numérico que yo acabo de colocar aquí, se asumiese como si fuese un porcentaje. Entonces yo lo que hice fue colocar el símbolo de más o de igualdad, seleccionaba el valor de la celda y le colocaba el símbolo de porcentaje al lado. Ya él toma directamente el valor que está aquí y lo considera como si fuese un porcentaje. Entonces, hasta aquí han entendido
lo que son las operaciones aritméticas. ¿Me pueden escribir sí para saber? Sí, sí, me has entendido. Yo como es primera vez estoy tratando de entender, teacher. Ok. Lo que hemos repasado, lo que hemos visto. Yo empiezo con el símbolo de igualdad o símbolo de más. Selecciono una celda. Si yo quiero aplicar una suma, que es en este caso el ejercicio, le doy suma, esta celda, suma, y le doy esta celda. Y le doy Enter. Nuevamente, por aquí. Si yo quiero realizar esta suma, vamos a practicarlo, sería esta celda. En el caso de que, en este caso, mejor dicho, como es una suma, no importa el orden, yo puedo seleccionar más esta, más este valor. O sea, no va a importar el orden que ustedes lo seleccionen. Para el caso de la suma, le doy Enter. Para el caso de las restas, sí es totalmente diferente el hecho de trabajar. En las operaciones de resta, en las operaciones aritméticas de resta, el colocar un número o variar la posición de quién resta a quién, varía el resultado. Porque no es lo mismo cuando yo te digo 10 menos 5 a cuando yo te digo 5 menos 10. O sea, los valores ahí varían totalmente. Entonces, aquí debemos tener cuidado. No en el caso de la suma. No importa que tú sumes 10 más 5 y 5 más 10. Siempre va a dar el mismo valor. Para este caso, que es una resta, lo empiezo con el símbolo de suma, supongamos. Este valor, que es el principal, le voy a restar este valor. Y fíjense que yo puedo restarle también este valor. Y le doy Enter. Aquí nuevamente el símbolo de más, este valor, menos este valor, menos este valor. Y lo acepto. Para el caso de la multiplicación, empiezo con el símbolo de más o de igualdad, este valor multiplicado por este. Y lo acepto. Aquí en este caso, nuevamente voy con el símbolo de más, es este valor que multiplica a este valor. Y lo acepto. Acá, igualmente, yo puedo empezar con el símbolo de igualdad, este valor que está aquí, con el slash, con el botón del slash, entre, en este caso, entre 41, pues entre este valor de esta celda. Y lo acepto. Para acá, ocurre lo mismo. Este valor entre, el símbolo de la barra, este valor, y le doy Enter. Hasta aquí han podido entender o han entendido lo que es trabajar con lo que son la suma, resta, multiplicación y división. A ver, ¿qué me dicen? Poco a poco practicando. Para mí es un conocimiento nuevo, pero es hermoso. Excelente. Para los demás, ¿lo han entendido? ¿Se entiende? Ok. O sea, lo que quiero es recuerden que esto es la base. Sin esto, cuando pasemos a realizar prácticas, por ejemplo, permítanme que aquí no me diga. Como estas, si no entendemos cómo realizar estas operaciones que son las más, las primordiales, pues, las más importantes, nos vamos a enredar aquí, cuando tengamos valores, o tengamos una tabla de valores. Fíjense que en este caso son pocos los valores, porque pueden tener, o se pueden conseguir con tablas y valores mucho más amplios. O sea, por ejemplo, aquí simplemente, para que tengan como referencia, aquí tienen, son, son 2, 4, 12 filas,
de datos. Pero si de repente ustedes, si ustedes se traen una base de datos o le entregan a ustedes una base de datos para realizar algún cálculo o alguna operación donde se puedan conseguir con 1000 filas, 1000 valores, 1000 renglones, ¿verdad? Se van a enredar si no han podido entender esta parte. Entonces lo que quiero es que me digan si ya podemos decir de que estas funciones, estas primeras funciones para mí ya son entendidas, cómo trabajarlas, como el hecho de colocar o anexar una celda. Cuando voy a hacer una operación con ella de suma, de resta, fíjense que yo puedo colocar aquí, vamos a suponer, puedo hacer combinaciones, no necesariamente todas las funciones que yo vaya a colocar en una celda pueden ser de suma o todas pueden ser de resta. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en esta celda yo empiezo con el símbolo de igualdad y yo digo, bueno, a este número, a 6428, le voy a sumar este valor, pero le voy a restar este valor que está aquí. Fíjense, le doy igual. Vamos a ver que aquí para que me entiendan, este valor fue el que yo le resté. O sea, a 6000 le sumé esto y a este le resté este valor. ¿Ok? Fíjense que yo, de manera rápida, por así decirlo, pude hacer la operación. O sea, puedo combinarlas, puedo combinar o trabajar entre ellas, hacer restas, multiplicaciones, divisiones. A ver, ¿qué me dicen todos? Necesito la respuesta de todos para saber si esta parte quedó entendida. Christopher, Daisy, Nelly, Paula, han dicho que sí. Voy a continuar entonces con este último ejemplo. En este caso, yo tengo una ciudad, tengo el listado de una ciudad, tengo la cantidad de habitantes por ciudad y tengo la cantidad de superficie o el tamaño, el área de la superficie que representa la ciudad. Y me dicen o me piden de que calcule la densidad. Y la densidad se calcula el número de habitantes entre, por aquí lo ven, entre, es una división entre la superficie. Este valor entre este valor. Aquí yo inicio con el símbolo de suma, este valor entre, o el slash, este valor que representa la superficie, y le doy enter. Ya yo ahí tengo el cálculo de la primera fila. De repente en este caso yo pudiera hacerlo uno por uno, porque es un listado que es pequeño, que es corto. Pero ¿qué pasa? Se preguntaron ustedes, pero ¿qué pasa si yo no tengo aquí simplemente nueve ciudades? Si yo aquí tengo de repente 500 ciudades, ¿hacerlo uno por uno? No, en este caso no se hace necesario, ya que Excel tiene herramientas para hacer más fácil los cálculos repetitivos. ¿En qué sentido? Fíjense que cuando yo me ubico en una celda que ya tiene una ecuación, indiferentemente, ojo, puede estar en una celda vacía. Vamos a tratar de acercarme. Fíjense, aquí se nota como un pequeño punto del lado derecho, inferior, un pequeño puntico, que cuando yo ubico el cursor cerca, él cambia de posición a una pequeña cruz. Cuando yo lo dejo presionado, se activa lo que se llama una función de arrastre, que repite, iguala las condiciones o la función que esté dentro de esa celda. Me voy a explicar aquí para que lo vean. Aquí. Fíjense que aquí está el cuadrito. Y en esta celda yo coloqué mi división, que coloqué la cantidad de habitantes entre la cantidad de la superficie. Para no repetir una por una en cada una de las celdas, ¿qué hago? Ubico este pequeño botón que está aquí, este pequeño puntico, y fíjense que cuando ubico el cursor encima, él cambia a una pequeña cruz, lo presiono
lo dejo presionado y en ese caso la función de arrastre queda activa, esperando que yo arrastre, valga la redundancia, hacia el área que yo necesite repetir lo que está dentro de esa celda. Fíjense que si yo lo arrastro, en este caso, para abajo, sigo arrastrando hasta llegar a la última. Ahí, lo suelto el clic. Al soltarlo, fíjense cómo automáticamente la función que coloqué en la primera se repite en cada una de las filas. Pero, fíjense que si yo la quiero modificar, me ubico aquí, le doy un clic, ¿ven? Cómo los valores cambian ahora, ya no son los mismos de arriba. De repente ustedes piensan, pero cuando yo repito la función de aquí, va a tomar en cuenta siempre en función de los valores que estaban aquí. No, en este caso, él se adapta a la fila que esté ubicada. Esto lo vamos a ver mañana, que es lo que llamamos nosotros las celdas relativas o celdas absolutas. Cuando hablamos de celdas relativas es esto, el hecho de poder repetir una función en una fila, que esté ubicada en una fila, repetirla, por lo menos en este caso, que fue hacia abajo, pero ella va a ir cambiando en función de la fila en donde esté ubicada. Fíjense que aquí yo me puedo ubicar en la última, le doy aquí modificar y aparecen los dos últimos valores seleccionados. Le doy enter, ahí. Les pregunto, ¿entendieron esta función? El hecho de repetir una función para una fila. Ojo, así como yo repetí para abajo, ¿verdad? Yo puedo repetir hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Bien? Ahora, les pregunto, ¿entendieron esta función? O sea, el hecho de poder arrastrar una función dentro de las celdas. ¿Entendieron esta parte? ¿Qué me dicen? A ver. Ok, ok. Necesito que me digan si lo entendieron, porque esto va a depender, como les dije, le vuelvo y repito, va a depender a la hora de nosotros trabajar con tablas o con valores mucho más grandes, el no enredarnos, el saber trabajarlas, el poder aplicar la función. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Perfecto. Todos los demás entonces también lo entendieron. Ahora bien, entonces fíjense, que quedan aquí 8 minutos en esta sesión. Como les dije hace ratico, lo vamos a dejar hasta aquí con la idea de que puedan, si pueden ponerse a practicar un ratico ahorita antes de acostarse, puedan hacerlo. Ya les voy a pasar por el grupo, por cada uno de sus grupos, la guía nuevamente para los que ya la tienen, perfecto, para los que no la tienen, la puedan descargar. Esa va a ser la referencia de nosotros. Igualmente, por ahí siempre les voy a estar enviando información al respecto de dudas que ustedes hagan, que me puedan escribir directo si necesitan. No hay ningún problema en ese sentido. Yo les pueda pasar algún video o alguna otra hoja referente al punto o al tema. ¿Ok? Siempre por los grupos les voy a estar enviando la información. Entonces, hasta ahorita, ¿qué les ha parecido el curso? Sí, he aprendido las bases que nos guía para poder entender este Excel y de ahí poder poner en práctica, ¿no? Exacto. Entiendo que nos va a dejar el video, licenciado. Sí. Bien. Sí. Y el archivo también. Sí. Ya WhatsApp. Para que ustedes lo puedan practicar. Ya, porque yo solo tengo el teléfono ahorita. Ok. Sí, Gracias. Usted está en un grupo, ¿cierto? Sí estoy no sé, estoy conectada al WhatsApp. No, pero me refiero al grupo de WhatsApp. Usted está En el agregada. primero.
Ah, ok, Sí, en el perfecto. primero. En el primero, En el perfecto. no, en el segundo grupo En el estoy. segundo, perfecto. Bueno, yo ahorita de todos modos, en los grupos que tengo aquí, yo les paso la guía ahorita. Entonces, todo indiferentemente, así todos las van a tener ahorita. Ya, gracias, licenciado. Ok, Yo estoy en el segundo grupo. ok, Estoy empezando hoy día. perfecto, excelente. Ajá. ¿Quién más? ¿Alguna duda? ¿Qué les ha parecido hasta aquí? Muy interesante, pero para mí muy difícil porque yo primera vez lo estoy intentando. Es Porque hoy práctica. en la actualidad necesitamos esto, si no somos analfabetos. Sí, pero es simplemente, señora Luisa, es práctica. No lo vea difícil, es todo lo contrario. La práctica es lo que la va a hacer dominar el programa. O sea, no solamente el hecho de que yo pueda ver todos los videos que estén en YouTube o que alguien les explique, los van a hacer conocer el programa si no lo practican. Es más, una recomendación, por lo menos que yo se la doy a mi chamo, a mi hijo, cuando tú te quieres aprender algo rápido y de manera fácil, trata de explicárselo a alguien. Ya quedan 2 minutos. Les deseo que pasen buenas noches. Recuerden, para mañana vamos a continuar con el curso. Traten en lo posible de la guía, tratar de leerla un poquito para que de repente lo que vimos hoy no se les olvide tan rápido. ¿Les parece entonces? Antes de que termine el tiempo aquí y se cierre esta sesión. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere escribir algún comentario, qué les ha parecido. Para mí me pareció muy excelente para ser la primera vez que estoy aprendiendo, muy detallada la clase y no me he complicado en tratar de entenderlo. Excelente. Bueno, muchachos, ya me despido por hoy. Fue un placer compartir con ustedes esta clase. Espero que practiquen toda la información, no se pierdan la próxima clase para que continúen el ciclo básico. Recuerden realizar la tarea y así obtengan su certificado. Si les gustó y fue de su agrado, denle like y un clic a la campana. Compartan el link del video, no olviden suscribirse para que reciban información valiosa. Un abrazo, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.